derecho se basa sobre todo en análisis de estadísticas y pues vengo a contarles que en Colombia también hay movimientos sociales y que la dinámica es bien diferente. Voy a empezar hablando un poco de supuestos teóricos y luego hablar un poco como de los movimientos sociales en Colombia desde una perspectiva cuantitativa. Mi trabajo supone que la protesta en general es un mecanismo legítimo de representación de intereses cuyos efectos políticos dependerán en buena medida de variables relacionadas con el régimen político y con la capacidad del Estado. En Colombia, la protesta se da en un contexto de democratización incompleta, pérdida del bienestar material de la población y deterioro de los derechos humanos, condiciones que varían según el régimen político. En este momento podríamos hablar de que se ha producido un balance institucional donde el gobierno sobrelleva la protesta, reprimiéndola en ocasiones, aceptándola en otras, y donde la ciudadanía recurre a la acción colectiva contestataria en vista de que los mecanismos formales son insuficientes para impedir al gobierno. Las acciones colectivas de los movimientos sociales se ven afectadas y se oponen a varios factores. Uno, el conflicto armado en Colombia. Dos, el desarrollo de una economía de mercado que no responde a las necesidades de gran parte de la población. Tres, a un Estado que fracasa en la impartición de justicia y que está siendo penetrado por los aliados de grupos armados, sobre todo del paramilitarismo. Y por la consolidación de un modelo de Estado comunitario que trata de pacificar al país e imponer un proyecto económico más que neoliberal, mercantilista, donde todo el país estaría a la venta. Esos son como el contexto en donde los movimientos sociales tratan de influir en la política. Las características del régimen político colombiano, primero el ineficaz funcionamiento de las instituciones que ofrecen justicia y que representan intereses y distribuyen recursos, y el fracaso del Estado Social de Derecho. La Constitución de 1991, donde hubo participación amplia de diversos sectores de la población colombiana, generó mucha expectativa que por fin se podría consolidar en Colombia una sociedad o una constitución que consolidara una sociedad bajo principios de democracia económica y política y que favoreciera la participación de diferentes sectores sociales. En buena medida, los movimientos sociales están respondiendo a ese fracaso de la Constitución colombiana, del Estado Social de Derecho. Por lo tanto, la protesta social es un mecanismo de impugnación y reivindicación, pero también de representación a través de otros medios. La protesta es muy importante en un contexto democrático porque esquiva los arreglos institucionales. Todos sabemos que las instituciones limitan y tienden a proteger el status quo. Las instituciones tratan de encauzar procesos políticos dentro de reglas preestablecidas y predeterminadas por élites políticas, y en términos teóricos, pues la gran diferencia entre un movimiento social y un partido político o otro tipo de organización es que son mucho más flexibles en su relación con las instituciones. Las usan cuando son útiles y no las usan cuando son demasiado rígidas, y eso es muy importante porque las sociedades cambian y las instituciones deben cambiar a la vez. Bueno, por lo tanto, pues, los movimientos sociales están circunscritos a las instituciones, pero las esquivan, las usan, las esquivan. Bueno, yo parto del marco teórico de T.D. Tardo McAdam, donde la protesta, los movimientos sociales hacen parte del fenómeno de la política contestataria. Los movimientos sociales por lo general representan a personas o grupos o categorías de personas marginadas del sistema político, excluidos del sistema de la economía de mercado, afectados negativamente por una reforma o una política pública. Los movimientos sociales constituyen redes sociales que comparten recursos, relacionan personas y comunican ideas, constituyen identidades, también afectan otras áreas de la sociedad como la cultura política, en fin. No solamente se relacionan con el Estado y, como decía, es una parte más amplia del fenómeno más amplio de la política contestataria. Como ustedes bien saben, la manifestación más reconocida de la política contestataria en Colombia tiene que ver con la violencia guerrillera y hasta cierto punto con el fenómeno del paramilitarismo.
Pero la diferencia entre los movimientos sociales y estos otros actores sociales es que primero no forman ejércitos irregulares, normalmente no utilizan métodos violentos para confrontarse con el Estado, por lo general utilizan los mecanismos institucionales junto con mecanismos no institucionales y están asociados en organizaciones como sindicatos, juntas de acción comunal, asociaciones gremiales, organizaciones indígenas, organizaciones cívicas, asociaciones de usuarios campesinos, inclusive algunos grupos de presión. En general, el movimiento social en Colombia es bastante frágil, débil, está descentralizado. Colombia es un país pues, de regiones, donde hay movimientos sociales muy fuertes a nivel regional, en el caso del movimiento indígena del Cauca, del Consejo Regional Indígena del Cauca, que desde 1973 ha venido proyectándose como uno de los movimientos sociales más importantes de Colombia y uno de los principales movimientos indígenas de América Latina. Los movimientos sociales de Colombia básicamente están a la defensiva, están tratando de proteger ganancias obtenidas anteriormente. También reflejan las divisiones de la política colombiana. Es claro que en el sindicalismo hay representantes de los diversos, tanto de los partidos políticos tradicionales como inclusive puede uno escuchar de penetración de la guerrilla o inclusive los paramilitares, en fin, todas las organizaciones, como en el caso del movimiento obrero, tienen su relación con los diferentes actores de la política colombiana. Entonces es muy difícil en Colombia, dado este caso de descentralización del regionalismo en Colombia, de generar una acción colectiva más nacional, ¿sí? Y también por las divisiones internas en los diferentes movimientos sociales. La base de datos que estoy utilizando para evaluar el movimiento social es una base de datos muy vieja que viene recogiendo el Centro de Investigación y Educación Popular, el CINEP, en Colombia, en Bogotá, que evalúan desde hace unos 20 años 10 periódicos nacionales, los principales periódicos nacionales y también algunos periódicos regionales, también hablan con actores sociales en las regiones y han producido bases de datos desde 1900, series de tiempo anuales divididas por regiones, por actores, por motivos, por repertorios de protesta que van desde 1975 hasta el presente, hasta el 2006. Y ahora pues les voy a hablar un poco ahí, les voy a mostrar un poco ahí esto es sencillamente como los ciclos de protesta en Colombia. En términos de los actores, entre 1975 y el 2006, casi el 85% de las protestas en Colombia han sido convocadas por 4 actores principales: trabajadores, o sea, los trabajadores organizados en sindicatos, los trabajadores de la economía formal, trabajadores del Estado, los pobladores, o sea, todo lo que tiene que ver con las demandas cívicas de gente que está afectada por un proceso comunitario, cuestiones recientemente por la privatización de servicios públicos, la alza de tarifas, reestructuraciones de catastro, en fin, ese tipo de cosas que afectan a las comunidades, transporte, mejores servicios sociales. Los campesinos y los estudiantes son los 4 actores principales que han convocado las protestas en Colombia. Tradicionalmente, entonces, las organizaciones laborales han sido las más importantes, tienen, en comparación con otros actores, la capacidad de organizar más protestas más largas y con más impacto político, y de agenciar alianzas entre trabajadores, funcionarios del gobierno y otros actores sociales. Por lo tanto, posiblemente, o bueno, con cierta discusión podríamos afirmar que el actor contestatario de los movimientos sociales más importante en Colombia es el movimiento laboral. Y por el otro lado, tenemos que hablar del debilitamiento del movimiento campesino en Colombia. Han sido las principales víctimas de la violencia en Colombia. Han sido desarraigados, la pérdida de tierra, que ha sido el resultado de un proceso sin precedentes de reconcentración de la tierra en Colombia, de la propiedad de la tierra. Han sido presas arbitrarias de grupos militares, de la guerrilla, también de
de la acción del Estado. O sea, las cifras de desplazamiento en Colombia, las más conservadoras, son de 2,5 millones de personas, casi todos campesinos, otras más amplias o más realistas hablan hasta de 4 millones. Esto puede ser hasta un 10% de la población colombiana y pues, posiblemente un 20 o 30% de la población campesina. Entonces, este es un proceso de desarraigo total donde el efecto es la debilitación de la acción colectiva de los campesinos. Las bases organizativas han sido socavadas y sus redes sociales, no solo para organizarse políticamente, sino sus redes sociales económicas, políticas también han sido socavadas. A la misma vez, ya que hemos hablado de dos de los principales actores sociales, que ahora vamos a hablar también cómo el movimiento laboral se ha debilitado, pero también ha tenido ciertos aciertos, han incrementado las acciones de otros actores que antes no se veían. Por ejemplo, el movimiento de mujeres y el movimiento de lesbianas, gays, bisexuales o transexuales han ampliado el significado de las luchas de género y también han logrado algunos cambios importantes en el significado de los derechos civiles, la despenalización del aborto en algunos casos y el reconocimiento de los matrimonios entre parejas del mismo sexo para ciertos derechos civiles. Y también han surgido como actores contestatarios más recientemente y como resultado del conflicto en Colombia, los desplazados y los desmovilizados, que están de nuevo organizándose para pedir el cumplimiento, que el gobierno cumpla con algunos acuerdos y pactos a los que ha llegado con estos actores. Y finalmente los cocaleros. En 1996 hubo una rebelión de cocaleros en el sur del país, hasta 200.000 campesinos cocaleros se rebelaron contra el gobierno de Ernesto Samper y empezaron pues, a exigir el reconocimiento su reconocimiento como ciudadanos, no como solo presas de la acción represiva del gobierno. El gobierno de Samper empezó a fumigar más los cultivos de coca. Y después, más recientemente, también ha habido levantamientos de cocaleros en contra de estas políticas de Estado que los ha convertido en sujetos ilegales, de víctimas de pues, su actividad económica reprimida. En términos de las organizaciones que están detrás de las convocatorias, lo que vemos es que más o menos en el 25% de las ocasiones no hay una organización clara detrás de las protestas. Entre el 20 y el 38%, dependiendo del año, detrás de la protesta están los sindicatos, están convocando la protesta. Y sin embargo, pues ahí sí tenemos que hablar un poco de lo que está sucediendo con el sindicalismo en Colombia. Viene siendo afectado también por tradicionalmente ha sido muy frágil su organización. Esto que venían ustedes hablando de la cooptación y autonomía también los afectan en algunos contextos, los cooptan los partidos políticos o se dividen internamente en diferentes tendencias políticas. Por otro lado, desde 1980 a ahora, la tasa de sindicalización se ha reducido de 16% a 5%, aunque hablan hasta del 4%, o sea que se ha debilitado en sí. Esto como resultado pues, de las medidas neoliberales que desindustrializaron, generaron muchos despidos en Colombia, algunas industrias se quebraron, entonces se ha desmejorado mucho el empleo en Colombia, lo que afecta pues, la posibilidad de que las organizaciones sindicales se encuentren afiliadas. La represión por omisión o acción del Estado entre el 91 y el 2006, 2.245 líderes y activistas han sido asesinados en Colombia y también un esfuerzo concertado por el gobierno de desacreditar la lucha sindical. O sea, aparte de la implementación de las medidas neoliberales tiene que ver con debilitar a este actor social que en el caso de Colombia era el que más posibilidades tenía de enfrentarse a estas medidas de privatización, de desregulación de las leyes laborales, en fin. Sin embargo, en épocas recientes, en
meses recientes han tenido algunos aciertos, sobre todo a nivel internacional. Han hecho lobby a nivel internacional en el Congreso de Estados Unidos y ha puesto en la agenda internacional el tema de la violación de los derechos sindicales, y esto le ha hecho zancadilla al gobierno en su esfuerzo por firmar un tratado de libre comercio. Colombia es el principal aliado de Estados Unidos en la región en este momento, y me quedan 6 minutos. Y sin embargo, lo que el gobierno quiere es firmar un acuerdo de libre comercio, no se ha logrado en buena medida por este tipo de lobby. Bueno, como tengo tan poquito tiempo, entonces voy a hablar más bien de este tema, que está del gráfico. Como les decía, hice un trabajo con estadísticas, hablaba en mi marco teórico de que hay que mirar el régimen, hay que mirar el Estado colombiano. En un trabajo previo yo traté de construir unos índices que me permitieran ver con datos estadísticos el comportamiento del Estado colombiano. Es un ejercicio que se puede criticar, pero bueno, lo que hice fue coger 11 variables que de alguna manera nos hablan o nos dan... nos muestran cosas de cómo está funcionando el gobierno. 11 variables que tienen que ver con deuda externa, número de secuestros, déficit del gobierno central, crecimiento del Producto Interno Bruto, ayuda extranjera, impuestos, inflación, gasto público en infraestructura, en justicia y seguridad, gasto social, balanza externa, y hice un análisis factorial y me produjo dos índices de capacidad del Estado, un debilitamiento en general hasta los años 90, y en el índice de política pública vemos también un debilitamiento y una recuperación hacia la década de los 90, en buena medida explicada por el hecho de que el gobierno colombiano está invirtiendo más en infraestructura, en seguridad. ¿Sí? Entonces vemos que en algunas las estadísticas reflejan lo que encuentra la teoría de que hay un fortalecimiento selectivo del Estado. También mide variables que tengan que ver, que nos digan algo sobre las capacidades de los ciudadanos, las condiciones que afectan las posibilidades de organización de la gente. Ahí miramos datos de homicidios, canales de participación, expectativa de vida al nacer, salario mínimo, datos de desempleo. Ahora miremos aquí la protesta, es la línea negra del ciclo de protesta. Yo dividí los últimos 30 años de la política colombiana en 3 regímenes: el Frente Nacional, que va de 1958 al 74, vemos ahí menos protesta en este momento, y aquí vemos un pico inmenso que fueron las protestas campesinas. ¿Sí? Luego tenemos el periodo de gobiernos, puse gobiernos transicionales porque están entre el Frente Nacional y la Constitución del 91, donde vemos aquí un pico inmenso también de protesta, y luego se reduce hubo un estatuto de seguridad durante el gobierno de Turbay que persiguió la protesta, y que se ve pues el descenso, y luego un incremento de nuevo en la protesta en Colombia. Y ya en la época neoliberal, que va del 91, o los gobiernos posteriores a la Constitución del 91, vemos un pico inmenso de protesta en el 99, que fue cuando se dio esta crisis en Colombia, que se desplomaron todos los indicadores económicos, y eso pues generó también un descontento, mucha movilización de sindicatos de diferentes sectores. Y ahora en la época de Uribe sigue habiendo bastantes manifestaciones sociales, manifestaciones de los movimientos sociales, pero no nos olvidemos de la característica de los movimientos sociales que yo mencionaba, y es que son descentralizados, son bastante controlados, ¿sí? No hay una posibilidad real de que se dé un proyecto nacional unificado de protesta social. Creo que ya no tengo tiempo. Conclusiones. Hice un análisis muy breve o muy sencillo estadístico, donde
donde miré correlaciones entre estas variables y las luchas sociales, y lo que las estadísticas nos muestran es lo que uno puede ver a primera vista, y es la principal relación entre movimientos sociales y régimen político está entre el fin del Frente Nacional y el comienzo de los gobiernos que empiezan a abrir oportunidades de participación, ¿sí? Es la principal relación. Evidentemente podría uno decir que sí, que las teorías estas de movimientos sociales que dicen que en la medida en que se abren oportunidades de participación la gente empieza a protestar más, pero hay que tener en cuenta que en Colombia más bien la protesta social también responde a la falta de oportunidades de participación, o sea que habría que pensar un poco en lo que nos dice esa teoría. La inoperancia del Estado Social de Derecho limita la profundidad y el alcance de las oportunidades de participación política. Sin embargo, pues sí vemos que ha aumentado en el tiempo la participación, y yo creo que tiene que ver más bien con esta estadística de aumento de las posibilidades de la gente para organizarse. Es decir, inclusive en el contexto colombiano de tanta violación de derechos humanos, donde las condiciones para organizarse son tan precarias, hay posibilidades, la gente se está organizando y está tratando de presionar al gobierno. Bueno, tenía varias conclusiones, pero solo voy a mencionar una que me parece muy importante. ¿Qué aprendemos sobre la política colombiana desde la perspectiva de los movimientos sociales? En general, cuando uno habla pues, con líderes de los movimientos sociales, o cuando uno mira análisis que hacen otras personas de los movimientos sociales, se plantea que el Estado colombiano es legítimo por defecto. O sea, el Estado colombiano ha surgido de un proceso que ha impuesto las preferencias de grupos poderosos sobre grupos subalternos, que no siempre representa el interés nacional y que pocas veces reconoce como actores legítimos a sectores populares. O sea, esta visión de que el Estado es legítimo por defecto porque las alternativas no son aceptables, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, el Estado colombiano debe tener eso muy en cuenta, que su legitimidad es altamente cuestionada por sectores importantes de la sociedad organizados en estos movimientos sociales, pero que siguen trabajando con el Estado porque de todos los grupos que están tratando de dominar la política colombiana es el que a veces responde.